Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. Noticia de última hora. 300 pandilleros del Tren de Aragua son enviados a un infierno en la tierra. ¿Por qué los jueces progresistas de Obama quieren proteger a estos criminales salvajes? ¿Qué se traen entre manos? ¿Qué horrores esconde la megacárcel de El Salvador que nadie cuenta? Cientos de mafiosos venezolanos, gentuza pura del Tren de Aragua, están a punto de enfrentarse a un infierno peor que la muerte, y no en las cárceles podridas del régimen chavista que los dejó crecer como mala hierba. Nada menos que 300 de estos criminales sanguinarios, parte de esa pandilla transnacional que ha sembrado el terror desde Caracas hasta las calles de Estados Unidos, van directo a la mega prisión de El Salvador, el Centro de Internamiento del Terrorismo, CECOT, un lugar donde los meten a pudrirse sin contemplaciones. Esto es gracias a un acuerdo de $6 millones que Donald Trump, el hombre que no se anda con juegos cuando se trata de seguridad, cerró con Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que tiene a los pandilleros agarrados por el cuello. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador ya lo dejó clarito. La República de El Salvador confirma que albergará a estos individuos durante un año, mientras Estados Unidos decide qué carajos hacer con ellos a largo plazo. Y no es cualquier cárcel. El CECOT es un monstruo de concreto que tiene encerrados a 40,000 reclusos, incluyendo a los peores perros rabiosos de la pandilla Mara Salvatrucha y el Barrio 18, esos que han bañado en sangre las calles centroamericanas. Ahí no hay derechos humanos para llorones ni cuentos de rehabilitación. Los meten en celdas hacinadas 23 horas y media al día, con un baño de pena y sin chance de ver a la familia o mandar mensajes al exterior. Que se aguanten, porque eso es lo que merecen. Estos 300 malandros del Tren de Aragua no van a volver a Venezuela, donde el dictadorzuelo Nicolás Maduro los tendría sueltos en 2 días para que sigan matando y traficando. No, Trump dijo, basta, y los mandó directo al Guantánamo salvadoreño. ¿Por qué? Porque esta banda, nacida en las cloacas del chavismo, se ha convertido en una plaga que no respeta fronteras. Secuestros, extorsión, drogas, trata de personas. No hay delito que no tengan en su hoja de vida. Han infestado Colombia, Perú, Chile y ahora hasta Estados Unidos, donde han puesto a temblar a las comunidades decentes. Por eso, el gobierno de Trump, con Marco Rubio como su mano derecha, negoció este golpe el mes pasado en un viaje a El Salvador. Podemos enviarlos y Bukele los meterá en sus cárceles, dijo Rubio sin pelos en la lengua, dejando claro que no hay espacio para estos animales en suelo americano. Y Bukele, que no se anda con rodeos, lo confirmó en su cuenta de X. Hemos ofrecido a Estados Unidos externalizar parte de su sistema penitenciario. Recibiremos a estos criminales convictos, incluidos ciudadanos gringos, en el CECOT por una tarifa baja para ellos, pero jugosa para nosotros. $6 millones no es nada para el tío Sam, pero para El Salvador es plata que hace sostenible su guerra contra estos tipos. De paso, Bukele se anota otro punto en su cruzada contra el crimen, mientras Trump le da una patada letal a la inmigración ilegal y a los malandros que cruzan fronteras para fastidiar. Pero no todo es tan fácil. Un juez federal aliado de Obama, de esos que siempre quieren meterle palos en la rueda a las decisiones patriotas, bloqueó temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que Trump invocó para sacar a estos 238 del Tren de Aragua que ya estaban listos para el viaje. Según el juez, podría haber problemas legales. ¡Qué risa! Mientras tanto, las familias de las víctimas de estos asesinos en Estados Unidos están hartas de tanta burocracia y exigen que los manden ya al CECOT a pagar de una vez. Y hablando de culpables, ¿quién dejó que este cáncer del Tren de Aragua creciera hasta convertirse en un cáncer regional? El régimen de Maduro, esa dictadura repugnante que ha convertido a Venezuela en un nido de delincuentes. Mientras el pueblo se muere de hambre, los chavistas miran para otro lado y dejan que estas bandas operen a sus anchas, exportando su veneno al resto del continente. Por eso Trump no quiere ni oír hablar de devolverlos a Caracas. Sabe que allá los recibirían con palmaditas en la espalda y un «sigan delinquiendo, muchachos». En cambio, en El Salvador los espera un destino que hasta el diablo teme. Este acuerdo no es solo un golpe al Tren de Aragua, es un mensaje al mundo. Trump y Bukele no van a tolerar que los criminales sigan campando a sus anchas. Y si esto funciona, no sería raro que más países empiecen a mandar a sus indeseables al CECOT. Total, con líderes de verdad como estos, el crimen organizado tiene los días contados. Que tiemblen los chavistas y sus secuaces, porque la justicia de los hombres libres no perdona. En redes como Facebook e Instagram, la gente ha reaccionado de manera dividida sobre la deportación de los miembros del Tren de Aragua. Muchos están a favor y dicen que es lo mejor para mantener seguro a Estados Unidos. Un usuario comentó: «Es lo correcto, no podemos dejar que estas bandas sigan haciendo de las suyas en nuestro país». Pero no todos lo ven igual.
Hay quienes están preocupados por el hecho de que Estados Unidos pague para que El Salvador se haga cargo de estos criminales. Un comentario resaltó: ¿ahora resulta que tenemos que pagarle a otro país para que nos resuelva el problema? Esto puede traer consecuencias a futuro. Pero, ¿por qué las cárceles de El Salvador son tan temidas? Las celdas del CECOT son como jaulas de terror. 32 por cada bloque, de 100 metros cuadrados, donde amontonan a más de 100 pandilleros como si fueran pescado enlatado. Nada de espacio para moverse, ni un segundo de tranquilidad. Duermen apretados en literas de metal, 80 camas para 100 tipos, sin colchones ni una sábana. Así es, o te acuestas en el suelo helado o en una lámina dura como piedra. Almohadas o cobijas, ni pensarlo, porque para el gobierno estos tipos no valen ni un pedazo de tela vieja. Dicen por ahí que los más flacos y débiles acaban tirados en el piso, peleándose por un pedacito menos frío, mientras el sudor y la suciedad les pegan como una capa asquerosa. Las instalaciones son de dar risa, pero de la mala. Solo 2 lavabos y 2 retretes para más de 100 hombres. Duchas dentro de las celdas, olvídalo, los sacan esposados y con guardias encima para bañarse, y eso si el día les pinta bueno. El agua para tomar, según los jefes, siempre hay, pero los presos gritan que es una mentira, que ruegan por un balde y un jabón para no oler a perro mojado. ¿Y qué dice el gobierno? Que se las arreglen como puedan. La comida es un golpe bajo, 2 veces al día y punto. Frijoles aguados, arroz tieso y tortillas que parecen cartón y sin proteína en platos tan chicos que ni un niño se llena. Nos estamos muriendo de hambre, chillan desde adentro, pero las autoridades dicen que eso es comida básica. Y listo, nada de carne, nada de fruta, nada que te saque una sonrisa. Aquí te dan de comer para que respires, pero con el estómago rugiendo como león enjaulado. ¿Leer un libro? ¿Aprender algo? Ni en sueños. En el CECOT no hay ni un lápiz, ni una hoja, nada que te saque del vacío. Todo está prohibido. Pasan 23 horas encerrados, sin ver a nadie, sin familia, sin un teléfono. Solo los sacan para hablar por video con un juez o para meterlos en un castigo de película. Celdas oscuras como tumbas, sin luz ni ventanas, donde los dejan pudriéndose solos con sus demonios. El resto del tiempo lo pasan en patios de cemento, achicharrándose bajo un sol que quema la piel, con guardias armados y torres que parecen de guerra mirándolos como buitres. Hablar con alguien es un lujo que no existe. Ahí dentro mezclan a los peores enemigos, los maras salvatruchas y Barrio 18, tatuados hasta el cuello, obligados a compartir el mismo infierno. Dicen que eso los controla, pero todos saben que las peleas y las venganzas no paran. Sin nada que hacer, sin ayuda, la cabeza se les quiebra. Algunos, según Cristosal, piden medicinas para los que se mueren gritando de dolor, pero nadie les hace caso. Es un manicomio de concreto donde la locura los come vivos. Y todo esto pasa detrás de un muro que asusta. 11 metros de alto, cables con electricidad que te fríen, 19 torres con francotiradores y un ejército de policías y soldados dando vueltas. Afuera, las familias buscan pistas en videos del gobierno porque no les dicen nada. Adentro, los pandilleros tienen grabado el tuit de Bukele: nunca van a salir. El CECOT es un hoyo negro que los traga enteros, un experimento salvaje que tiene al mundo con los ojos desorbitados y el corazón en la garganta. Pero el CECOT no está solo. En Turquía, la cárcel de Silivri, con lugar para 22.800 presos, es otro gigante del encierro, famosa por meter a periodistas y opositores del gobierno en condiciones que dan escalofríos. En Filipinas, la prisión de Nueva Bilibid es un caos de 28.000 reclusos, donde el hacinamiento es tan brutal que los presos duermen en turnos porque no caben. Y en Brasil, Pedriñas tuvo revueltas donde decapitaron gente, con celdas tan llenas que el aire se siente como plomo. Todas son máquinas de triturar cuerpos y mentes. El cerebro de estos pandilleros no aguanta. Expertos dicen que el encierro total, sin luz, sin hablar, les destroza la cabeza. Ansiedad que te ahoga, depresión que te aplasta y algunos hasta ven cosas que no existen. En el CECOT, con días iguales y hambre constante, muchos se quiebran, llorando de noche o hablando solos. Es una fábrica de locos, un lugar donde el castigo no solo te rompe el cuerpo, sino que te arranca el alma pedazo a pedazo. ¿Cuánto tiempo creen los bandidos del Tren de Aragua que podrán seguir sembrando el caos en las calles antes de que Trump y Bukele los casen uno por uno y los manden a pudrirse en el infierno del CECOT, de donde no saldrán ni de sus peores pesadillas? Este fin de semana, más de 200 supuestos integrantes del Tren de Aragua fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador. De acuerdo a autoridades estadounidenses y el propio presidente Donald Trump, todos son criminales. Y al invocar la ley de enemigos extranjeros, no están en la obligación de hacer juicio o al menos comprobar que se cometió un crimen.
Por eso se hace difícil saber o poder comprobar que todos en efecto sean integrantes del Tren de Aragua o si cometieron algún delito, más allá de ingresar de forma ilegal a territorio estadounidense, que sí es considerado un delito federal. Este traslado y la forma en que se hizo encendió las alarmas, sobre todo a organizaciones defensoras de derechos humanos, porque hay mucha opacidad en el proceso en que se llevó a cabo y hay vacíos informativos de parte de las propias autoridades que puedan demostrar o argumentar que todos esos venezolanos son realmente integrantes del Tren de Aragua. Una de esas organizaciones fue Provea, lo veo a continuación. La administración Trump intensifica sus ataques contra los venezolanos deportándolos a cárceles de El Salvador sin garantizar el debido proceso, siendo sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alejados de sus familiares y sin garantías para su defensa. No se trata del principio de no devolución, ya que son enviados a Venezuela, de donde estas personas, ya que no son enviados a Venezuela, de donde estas personas huyeron, pero son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, donde quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace. El envío de 238 venezolanos acusados de presuntamente ser miembros del Tren de Aragua se hizo contra la orden de un juez federal que prohibió el traslado, enfrentándose a un sistema judicial incierto sobre qué delitos están siendo juzgados, en qué tiempo fueron procesados, cuáles son las pruebas, qué derecho a la defensa se les garantiza. Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal. La migración forzada de 7.7 millones de venezolanos es consecuencia de las políticas excluyentes y erráticas de Maduro que han cerrado cualquier salida democrática. Estados Unidos debería solidarizarse con el respeto a la voluntad popular en Venezuela en lugar de devolver a migrantes vulnerables a un sistema carcelario sin garantías. Migrantes y refugiados tienen derechos. Muchos medios de comunicación, no solo en Estados Unidos, sino fuera, denunciaron la forma en que se llevó a cabo el proceso, porque un juez, como les digo, que se ordenó que se suspendiera ese traslado para comprobar que en efecto todo estuviera o se estuviera cumpliendo dentro de la ley. Pero tal parece que eso no ocurrió, como aseguró la Casa Blanca. Reviso la publicación de la BBC Mundo. Trump deporta a El Salvador a 238 venezolanos pese a un fallo judicial que se le prohibía. Reviso la siguiente foto. Arribaron a El Salvador en la madrugada del domingo. Los detenidos fueron señalados como miembros de la banda criminal Tren de Aragua y llevados al CECOT, la prisión de máxima seguridad de Bukele. Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798. La norma faculta al gobierno detener y expulsar en tiempos de guerra a quienes amenacen la seguridad del país sin garantías del debido proceso. Se había utilizado por última vez con ciudadanos japoneses en la Segunda Guerra Mundial. El juez James Borsberg había ordenado frenar la expulsión bajo esta ley y que el avión regresara. Eso no ocurrió y esta es la publicación que hace el presidente de El Salvador en la red social X, Nayib Bukele. Uy, demasiado tarde y con una carita riéndose. El abogado de inmigración Julio Oyarte también se refirió a lo que ocurrió y esto fue lo que explicó de este proceso. Lo que pasó fue esto. Trump había emitido una proclamación invocando una ley de 1789. La ley se llama Enemigos Extranjeros y sirve para deportar rápidamente a inmigrantes considerados enemigos de Estados Unidos sin que puedan ver a un juez. Pero un juez había suspendido esto por 14 días de manera temporal. Sin embargo, se deportó a estas personas horas después de la orden judicial. Cuando el juez se enteró, ordenó que los aviones regresen, pero eso no ocurrió. El presidente Bukele y el secretario de Estado Marco Rubio confirmaron la llegada de los inmigrantes. Esto obviamente genera un conflicto de poderes y vamos a ver cómo continúa. Desde la Casa Blanca, a través de la Secretaría de Prensa, se desmintieron los hechos y aseguraron
que la ley de enemigos extranjeros permite que estas medidas se lleven a cabo y que no han incurrido en ninguna irregularidad. Leo la publicación de la Casa Blanca de este lunes. La Casa Blanca niega haber desacatado la orden judicial que frena deportaciones. Voy a la siguiente publicación. Leo, la administración no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, carente de fundamento legal, se emitió después de que terroristas extranjeros del Tren de Aragua ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la administración no se contradicen. Además, como ha dejado claro reiteradamente la Corte Suprema, los tribunales federales generalmente carecen de jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente. Sus facultades bajo la ley de enemigos extranjeros y sus facultades fundamentales en virtud del artículo 2 para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada. Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense. El sábado se conoció precisamente el comunicado de la Casa Blanca que aseguraba que el Tren de Aragua había invadido el país y que trabaja en conjunto con el Cártel de los Soles, en el que está a la cabeza Nicolás Maduro. Leo parte de este comunicado firmado por el presidente Donald Trump. Invocación de la ley de enemigos extranjeros en relación con la invasión de los Estados Unidos por el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización terrorista designada con miles de miembros, muchos de los cuales se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y acciones hostiles contra el país. El Tren de Aragua opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la organización narcoterrorista patrocinado por el régimen de Nicolás Maduro con sede en Venezuela y comete crímenes brutales, incluyendo asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, drogas y armas. El Tren de Aragua ha participado y continúa participando en la migración ilegal masiva a Estados Unidos para promover sus objetivos de perjudicar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de América, incluido Estados Unidos. Un paso importante que se acaba de dar de parte de la administración de Donald Trump, hay que decirlo, de que se reconoce que en efecto quien está a la cabeza del Tren de Aragua es el propio Nicolás Maduro en relación o en complicidad con el Cártel de los Soles. El Tren de Aragua está estrechamente alineado con el régimen de Maduro, incluso se ha infiltrado en él, incluyendo su aparato militar y policial. El Tren de Aragua creció significativamente mientras Tarek El Aissami se desempeñó como gobernador del estado Aragua entre el 2012 y el 2017. En el 2017, El Aissami fue nombrado vicepresidente de Venezuela. Poco después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó narcotraficante. Y me voy de una vez a lo que concluye con esta invocación de la ley de enemigos extranjeros. Aquí está, sección 1. Concluyo y declaro que el Tren de Aragua está perpetrando, intentando y amenazando contra una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos. El Tren de Aragua está llevando a cabo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección clandestina o de otro tipo del régimen de Maduro en Venezuela. Hago estas constataciones utilizando todo el alcance de mi autoridad para conducir los asuntos exteriores de la nación bajo la Constitución. Con base en esas constataciones y por la autoridad que me confiere la Constitución y la ley de los Estados Unidos, proclamo que todos los ciudadanos, escuchen bien, mayores de 14 años de edad o más, que sean miembros del Tren de Aragua, se encuentren en los Estados Unidos y no estén realmente naturalizados o sean residentes permanentes legales de Estados Unidos, están sujetos a ser aprehendidos, restringidos, asegurados y deportados como enemigos extranjeros. Además, encuentro y declaro que todos esos miembros del Tren de Aragua son, en virtud de su membresía en esa organización, acusados de hostilidad real contra Estados Unidos y, por tanto, no son elegibles para beneficios. Además, encuentro y declaro que todos esos miembros del Tren de Aragua son un peligro para la paz o seguridad pública de Estados Unidos. Una investigación publicada por el diario El Tiempo de Colombia la semana pasada revela que solo en Miami viven
232 militares que pertenecieron a las fuerzas represoras del régimen, a ese cártel de los soles, y que fueron cómplices de Nicolás Maduro y el régimen chavista, así como lo son, sí, los criminales del Tren de Aragua. La invocación de esta ley, como dice allí mismo, de enemigos extranjeros, permitirá detener a cualquier ciudadano venezolano que no sea residente permanente o esté naturalizado, hombre mayor de 14 años, que las autoridades consideren, eso es lo que nos dicen ahí, que es un criminal sin un juicio que así lo determine o sin posibilidad de defensa. Viendo que un juez paralizó el traslado y desde la Casa Blanca se dice que no, e igual se hizo, son más las interrogantes que surgen en este momento. ¿Estamos los venezolanos desprotegidos en Estados Unidos? ¿Cómo saber que los más de 200 venezolanos son realmente integrantes del Tren de Aragua? Que para nada busco defender a esos criminales y asesinos, incluso acusados de trata de migrantes en esta frontera, y que son el cáncer que expandió Nicolás Maduro por el continente. Para argumentar la invocación de esta ley se aseguró que Maduro y el cártel de los soles son la cabeza de esta banda. Bueno, en la Casa Blanca saben exactamente dónde están esos cabecillas, que por culpa de esos cabecillas fue que salieron más de 7 millones de venezolanos, y no todos son del Tren de Aragua.